Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 14. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Padre, te damos gracias, Señor. En este tu día, Señor, primer día de la semana, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada día, Señor. Gracias por tu bondad, por tu compasión, por tu benignidad para con los tuyos, Señor. Y tu palabra dice que tú haces que salga el sol, Señor, a los buenos y malos, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso. Dice que tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Glorifica tu palabra, Espíritu Santo Maestro, enséñanos, capacítanos para entender tu palabra, capacítanos para amarte, capacítanos para vivir, para agradarte, capacítanos para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hoy estamos, hermanos, en la enseñanza 25, o en la parte 25 de esta enseñanza sobre la armadura de Dios, y esta es la quinta parte del escudo de la fe. Muy importante, hermanos, que vuelvo y repito, a pesar de que son 7 armas que el Señor nos entrega en la armadura, y que cada una de las armas son celestiales, vienen de Dios, es la armadura de Dios. En esta cuarta arma, que está en el centro, no creo que por casualidad de las 7 armas, o sea que es la mitad, en el mismo centro, está el escudo de la fe. El escudo de la fe es primordial, está sobre todas las otras armas de Dios. Es un escudo que el Señor nos imparte a nosotros, esa fe, para poder creer en Él, creerle a Él, creer en su palabra, hacer viva su palabra en nuestras vidas, creer de que lo que Dios dice de su palabra es la verdad para nosotros. Cuando Él dice que su palabra es viva, no es un libro muerto que usted lo lee y ya para qué lo vuelve a leer. Mientras que usted lee la palabra, siempre, si usted está en el Espíritu, siempre la palabra le hablará a usted una y muchas veces, y siempre nos hablará y siempre nos revelará. ¿Por qué? Porque es viva. Dice que es eficaz. Eficaz significa que cuando usted y yo honramos la palabra, veremos el resultado que Dios determinó para esa honra de la palabra. Cuando usted verdaderamente perdona a una persona honrando al Señor, usted va a ver la eficacia de ese perdón. Va a ser real, va a ser verdadero, va a ser trascendente. Es eficaz, es espíritu y es vida. La palabra es todo, hermanos. La religión, el pentecostalismo, cogió la palabra y la tiró a un lado y puso al brazo de carne enfrente. Por eso hoy en día se piensa mucho en los ungidos y no en la verdadera unción de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que vivifica, es la que sana, es la que salva.
es la que limpia, es la que transforma, es la que renueva. La palabra de Dios es todo. Todo. Pero metieron al brazo de carne, y hoy en día el brazo de carne es el que tiene el poder. No, el poder es de la palabra de Dios, y vamos a seguir viendo. Entonces, el escudo de la fe habla de cada circunstancia, cada dardo. Mire que dice que todos los dardos de fuego, o sea, todas las pruebas que vengan a su vida y a la mía, todas las situaciones, por terribles que sean, dice Dios, promete Dios, de que con ese escudo de la fe en su palabra, lo que Él ha determinado para cada situación en nuestras vidas, cuando hacemos sí y amén la palabra de Dios, ese escudo va a hacer posible que cada una de esas circunstancias acaben ahí, creyendo a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a lo que está escrito. Entonces, vuelvo y repito este mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy, que dice que tu fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Y entonces debemos entender de que cuando la palabra habla de las flechas encendidas del maligno, realmente en el Nuevo Testamento, ya antes de Cristo, el maligno tenía todo poder y toda gloria y toda majestad, al punto que en el desierto le dijo al Señor: si tú postrado al Señor Jesucristo, al Rey eterno, al Dios de paz, al Príncipe de paz, al que dice la Biblia, hermanos, que el Señor iba a venir, iba a tomar un cuerpo en el vientre de una mujer que iba a ser una mujer santa, una mujer apartada para Dios. Y dice que su nombre iba a ser llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. A ese fue el que Satanás en el desierto lo tentó. Le tiró dardos infinitamente grandes. Entonces, el poder de la palabra está para apagar, hermanos, la palabra. Es la palabra de Dios para apagar todo dardo de fuego, todo lo que el enemigo le planteó al Señor, porque aquí dice que para nos libre de las flechas encendidas del maligno. El maligno antes de Cristo tenía todo poder. Le dijo al Señor: si postrado me adorares, te entregaré todos los reinos de la tierra, porque son míos, a mí me fueron dados y al que quiera yo los doy. Y el Señor le dijo: está escrito. Le peló la palabra. Así que el creyente vive por la palabra. El agua de vida es la palabra, hermanos. Todo es la palabra. Una vez que la religión y el legalismo nos sacó de la palabra, montaron al hombre como el poder en los púlpitos. Es la palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento, ya después de Cristo, ya el enemigo no tiene ningún poder. No existe, no tiene poder. Ninguno. Efesios 2:2 habla de que cuando nosotros estábamos en delitos y pecados, venía y tenía poder ese príncipe. Pero ese príncipe hoy en día, dice Efesios 2:2, únicamente opera a través de los hijos de desobediencia, de ninguna otra forma. Y lo voy a seguir mostrando. O sea que el diablo no tiene ningún poder. El diablo tiene el poder que él le inyectó a usted y a mí en el Edén. Es ese veneno de la concupiscencia. Y la concupiscencia es todo tipo de pecado. La concupiscencia. Entonces, cuando habla del maligno, habla de lo que el maligno ha hecho en nuestras vidas, de cómo es posible que a una mujer en un altar le digo hasta que la muerte nos separe, y después me vuelvo el peor enemigo de ella, que hasta muchas se quitan la vida por el desamor, por la traición. ¿Cómo le parece? Concupiscencia. Empiezan como socios y cuando comienza a crecer el negocio, uno comienza a tener ambición sobre el otro, a ver cómo tumba al otro. Concupiscencia. Concupiscencia, la ambición, la avaricia, el desamor, todo se origina en la concupiscencia, y eso fue origen del maligno. Entonces no es que él opere hoy así. Entonces la fe, que es escudo,
importante, conlleva la fe para que sea escudo. Tiene que llevar sujeción y sumisión a Cristo. Si no, no es escudo. Y por supuesto, a la palabra de Dios. La verdadera fe siempre nos guiará a Cristo, hermano. La fe que lo lleve que lo guía a usted a una doctrina, a doctrinas de hombres, a concilios de hombres, hermanos, una fe torcida, nos tiene que llevar a Cristo, porque solo Él y su verdad nos harán libres, verdaderamente libres. Esa es la fe, la palabra. Entonces, vimos que la fe es más que un sistema de doctrinas, porque hoy en día todo tipo de doctrinas que han inventado. O mucho conocimiento bíblico. Uno puede leer y leer la Biblia varias veces y no entender absolutamente nada. Porque el que diga que lee la Biblia y que la Biblia no lo guíe a una transformación de vida, a ser un esposo fiel, un padre amoroso, a ser una persona fiel en su trabajo, a pesar de que no le paguen bien, debe ser el mejor trabajador porque está representando a Cristo. Entonces simplemente leyó un libro corintellado. Así de sencillo. Uno que se llame hijo de Dios dice debe andar como Cristo andó. Y Cristo no andó ni fornicando, ni mintiendo, ni robando, ni tumbando a nadie. Entonces, la fe es la primera gracia y el fundamento de todas las demás gracias que Dios derramó. Sin la fe, ¿para qué la verdad? Sin la fe, ¿para qué, hermanos, la espada del Espíritu? Sin la fe, ¿para qué el calzado del Evangelio de la paz? Sin la fe, ¿para qué las demás gracias de Dios? Sin la fe no hay salvación. Sin la fe no hay nada. Entonces, la más grande gracia y el fundamento de todas las demás gracias que Dios ha derramado sobre nuestra vida es la gracia vital, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sencillo. Entonces, en este pasaje que estamos viendo, el versículo 16, el apóstol Pablo vemos que le asigna un oficio especial a la fe. Y ese oficio es para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y cuando habla del maligno, habla de tres cosas. Ya lo vimos. Habla del yo, que es el peor de todos, el yo, la concupiscencia, la avaricia, la maldad, los celos, la traición, todo tipo de pecado, ahí está el yo. Habla del mundo, las atracciones del mundo que sobran para atraerlo a usted y atraerme a mí al mundo y apartarnos de Dios. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye inmediatamente enemigo de Dios. Entonces, y por supuesto, el maligno operando a través de los hijos de desobediencia. Entonces, la fe como escudo nos ayuda a mantener nuestra posición en el Señor. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, que somos herederos y coherederos con Cristo. Dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales. O sea, ¿por qué? Porque una vez que usted y yo nacimos en el Señor, ya pasamos a ser parte de ese reino. Ya comienza la naturaleza divina a formarse en su vida y en la mía, sentados con Cristo en lugares celestiales. Entonces, eso lo hace la fe en la obra redentora de Cristo. Y por supuesto nos lleva no solamente a eso, sino con todo ese equipamiento que el Señor nos da, a avanzar hacia la conquista. Entonces, pero ¿cómo nosotros vamos, hermanos, a permanecer firmes? Como dice, permanecer firmes, dice el Señor. ¿Cómo vamos en medio de las circunstancias, o sea, en medio de las diferentes tribulaciones, amenazas, situaciones en nuestro hogar, situaciones en la familia, situaciones en la economía, en la salud, con nuestros hijos, o sea, todo tipo de situaciones que esos son dardos provenientes de la maldad que el enemigo engendró en la primera pareja y ahí en cada uno de nosotros? Entonces, ¿cómo vamos a estar firmes, hermano, si no le creemos a Dios? Si no honramos lo que Dios dice de nosotros. Ya vemos
Cada circunstancia que venga a su vida o a mi vida, no importa la que sea, tentaciones de tipo sexual, tentaciones de tipo económico, avaricia, cualquier tipo de tentación que venga a su vida y a la mía, hay diferentes versículos en la Biblia para apagar esos dardos. La palabra de Dios no tiene ningún poder si no la creemos, no funciona, no opera. Aunque diga que es viva, es eficaz, es espíritu y es vida, usted y yo la hacemos vana si no la creemos. Entonces, por eso esta arma, el escudo de la fe, la más grande arma de todas, porque sin ella las otras no funcionan. Muy importante. Así que entonces la fe es el único, no hay otro escudo, hermano. No es la oración. No son tantas cosas que nosotros podamos hacer, que son parte de lo que Dios nos dice que hagamos. Pero la fe es el único escudo que nos libra, dice la Biblia, de todos los dardos de fuego del maligno. La fe, no hay otra. Entonces, muy importante traer a la memoria, hermanos, de que la Biblia dice, es importante, la Biblia dice que toda tentación y todos los dardos que vengan a nuestra vida son de carácter humano. Entonces, humano, no metamos al diablo en nada de eso, porque eso vino a partir del pentecostalismo, que nació eso, el poder del diablo y el diablo para todo. Eso no existe en la Biblia. Eso existía antes de Cristo. Ya con Cristo el enemigo le fue quitado todo poder, toda gloria, fue destruido, dice la Biblia. Aunque sigue operando a través de los hijos de desobediencia, no hay otra forma que opere. Entonces, todos los dardos, todas las tentaciones, todo lo que venga sobre su vida y mi vida, viene a través de la carne. Carne usada por el enemigo, por supuesto. ¿Por qué? Porque después de Cristo ya el enemigo no tienta a nadie. No diga que es que el enemigo me tentó, que el diablo me tentó y entonces caí en adulterio, en fornicación. No, lo tentó. Mire lo que enseguida le muestro lo que dice Santiago. ¿Cierto? Que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y consumamos el pecado y metemos al diablo. Entonces, diablo no existe, hermano, por ningún lado en el Nuevo Testamento. Él existe, pero fue avergonzado, fue expuesto públicamente, fue derrotado, fue humillado. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Y las iglesias atadas al diablo, atadas a estar peleando con el diablo todo el día. Eso es perder el tiempo, hermano. Así que, cuando la Biblia dice que no demos lugar al diablo, ¿a qué se refiere? Se refiere, ya lo expliqué, a todo lo que el diablo inyectó en la primera pareja y ahí a toda la humanidad. Por eso es que cuando el enemigo vino a eso, ¿qué vino a hacer Cristo? Ya lo expliqué. ¿Qué vino a hacer Cristo? Vino y se metió dentro de el creyente, le dio una nueva naturaleza divina del cielo. Dice Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos le recibieron, mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ya no engendrados de sangre. Mire que un hijo de Dios ya no es engendrado por papá y mamá, es una nueva naturaleza que hay en la persona. Ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que dentro de usted que nació de nuevo hay dos personas, un hombre viejo y un hombre nuevo. Sencillo. Y ese hombre nuevo es el que el Señor capacita para que se ponga la armadura de Dios, no al viejo. El viejo está lleno de concupiscencia, de pecados, de maldad. Así es como funciona esto. Entonces, cuando dice que no le demos lugar al diablo, significa que no le demos lugar al hombre viejo, que está viciado, conforme a los pecados, hermano, que del mundo. El hombre viejo.
Entonces, no dar lugar al diablo es no darle lugar al hombre viejo, a la vieja naturaleza, a ese rencoroso que había antes, a ese que no perdonaba nunca, a ese mentiroso, que no le demos lugar a ese, sino al hombre nuevo, que es creado según Cristo. Muy importante. Mire lo sencillo que es la palabra, hermano, cuando estudiamos. Entonces, cuando dice que no le demos lugar al diablo, quédele claro, hermano y hermana, que se está refiriendo, no le demos lugar a la vieja naturaleza que teníamos, de donde el Señor nos sacó. Dice que andábamos en delitos y pecados. Y de ahí nos sacó el Señor y nos dio una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Entonces, a eso se refiere. No se refiere a ningún diablo. Leamos, por favor, todos, Hebreos 2:14, para que sigamos entendiendo esto. Para que veamos el poder del escudo de la fe. Mire lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, Dios nos creó y participamos de carne y sangre en Adán y Eva. Cristo también participó de lo mismo, Él vino y tomó un cuerpo para destruir por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y por casualidad usted no se imagina quién es, ahí le dice al diablo. Entonces, muy importante entender lo que dice la Biblia, porque nosotros no estamos en una religión. En religión estábamos antes, hermano. Religión que uno teniendo su esposa, a la que le juró su amor, hermano, traicionándola con una y con otra. ¿Y por qué no se alegra cuando la mujer también va y le pone los mismos? Hermanos, sencillo. Nosotros no andamos en religión, nosotros andamos en la revelación de la palabra. Nosotros no cambiamos de religión, estamos en la verdad de Dios. Abrimos la palabra, la que antes estaba cerrada, eso es todo, no es más. Y vemos la transformación, la vida, la bendición, la provisión, la prosperidad que da Dios a todo nivel a sus hijos. Vivir uno sin tener que estar mirando a toda mujer bonita que pasa por ahí, anhelándola y deseándola, porque los ojos del hombre no se sacian. Tiene una casa, quiere 2, tiene 20, quiere 30. Tiene 100 millones, quiere 200, tiene 1.000 millones, quiere 20.000, los quiere todos. Quiere una mujer, las quiere todas. Pero cuando venimos no a una porquería de religión, sino a una relación con un Dios vivo, todo cambia. Todo cambia. Dios tiene su ejército aquí en la tierra. Tiene su grupo. Que amamos su palabra. De todo tipo. Entonces, claramente aquí dice que el Señor participó de carne y sangre. O sea, tuvo un cuerpo para venir a morir y en su muerte destruir al diablo. Muy claramente. Y por supuesto Colosenses 2:13 en adelante habla de cómo lo expuso y cómo lo humilló y cómo lo acabó. Así que al decir entonces no dar lugar al diablo, nuevamente el diablo está destruido, el diablo no tiene poder, el diablo opera a través de los hijos de desobediencia y a través de nuestra concupiscencia. Se refiere al hombre viejo. Mire lo que dice Santiago 1:14, por favor leámoslo. Importante entender la palabra, hermanos. Dice Santiago 1:14. Dice, bueno, en el 13 dice que cuando uno es tentado no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tenta a nadie, dice el verso 14, sino que cada uno. ¿Qué significa cada uno? Todos. Todos, cada uno significa toda la humanidad. ¿Ok? Es tentado cuando de su propia concupiscencia, no del diablo, no de afuera, no de esto, es atraído y seducido. ¿Ok? Y entonces ahí, una vez que cae en pecado, entonces ya entra la muerte. Y vuelvo a leer 1 Corintios 10:13, por favor leámoslo. Para que esto quede claro, hermanos, que nosotros no estamos, a pesar de que 2 Corintios 10, capítulo 3 al 5 dice que no luchamos contra carne ni sangre,
sino contra principados, potestades. Se refiere es a que esos niveles de operación funcionan a través de los hijos de desobediencia, los presidentes. Por eso es que ahí están todas esas organizaciones a nivel mundial que quieren controlar el mundo. Ahí están todas esas. El grupo Heidelberg, los diferentes, todo eso, principados, potestades, ellos operan a ese nivel, pero son hombres permitiendo que la concupiscencia los lleve a hacer daño a nivel mundial. ¿Ok? Eso es muy claro. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea. O sea, saque al diablo, hermano, de sus cuentas, sáquelo. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Sáquelo. Lo que dice aquí es que no culpemos al diablo de nada. Es nuestro propio pecado, nuestra propia concupiscencia. El enemigo, los principados, las potestades, todos esos influyen en los hijos de desobediencia. Pero aquí dice claramente que todo pecado, que toda tentación, todo dardo es de carácter humano, por supuesto, influenciado por las tinieblas. Pero así de claro, para que dejen de pelear contra el diablo, hermano. El diablo está más vencido y más avergonzado que... Mire lo que dice 2 de Pedro 1:4. Así que Dios nos dio promesas preciosas y valiosas en su palabra. Yo lo estoy leyendo en otra versión. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios, o sea, participaremos de la naturaleza divina. Por eso es que los cristianos somos transformados. Los cristianos tenemos que ser diferentes al resto del mundo. Por eso dice el Señor: el que roba no robe más, el que adultera no adultere más. Ese es un poder sobrenatural que viene sobre su vida y mi vida, que nos lleva a vivir para agradar a Dios y para amar al resto de la humanidad, deseándoles lo mejor, compartiendo, bendiciéndolos. Eso es lo que es un creyente. Eso fue lo que dice que el Señor estuvo haciendo bien y bendición y sanando a todos. Entonces, muy importante, estas promesas, y sigue diciendo, y podrán, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en las promesas de Dios, las hacemos nuestras, nos las apropiamos en medio de los dardos y las circunstancias, dicen, podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de la concupiscencia de los seres humanos. Nuevamente, concupiscencia. Esta es la versión, creo que Dios habla hoy, o pueblo de Dios para todos. Entonces, es la concupiscencia la que nos lleva. Entonces, cuando nosotros huimos de la concupiscencia, cuando permitimos que el hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ese sea el que esté exaltado y exalte a Dios, la concupiscencia se mantiene bajo nuestros pies. No el diablo, la concupiscencia que hay en nosotros. Muy importante. Así que el problema del mundo hoy, según la Biblia, no es el diablo, sino nuestra concupiscencia. La de los hijos de Dios y la del resto del mundo es ese espíritu del príncipe de este mundo que opera a través de los hijos de desobediencia. Entonces, muy importante, Dios nos dice que tomemos el escudo de la fe, porque sin el escudo de la fe, la justicia que nos imputa Cristo y que nos hace santos, que nos hace agradables delante de Dios, que podemos acercarnos a Dios y Él responde nuestras oraciones, no funciona sin la fe, si no le creemos a Dios. Sin el escudo de la fe, la verdad de Dios, nada opera. Sin fe. El evangelio de la paz. Paz, ojo, porque es que, ¿cómo sabemos que el Señor es verdaderamente el príncipe de paz? A partir de que Él vino, y Él viene a su vida y a mi vida con sinceridad, aceptamos una relación con Dios a través de su Biblia, no una religión. Comienza el Señor a hacer una transformación hermano, tantos años. Nuevamente vuelvo y lo pongo como ejemplo, porque uno pasó por todo eso.
teniendo una mujer linda en la casa, una mujer preocupada por sus hijos, solamente pensaba en su hogar y sus hijos, y uno pensando en otras mujeres, en el pecado, en la maldad, en todo. ¿Cuándo logró haber paz? El evangelio de la paz, cuando ese evangelio entró a mi vida, no una filosofía, no una religión. La religión es el opio del pueblo, según Carlos Marx, y lo peor que existe es la religión. Es una relación lo que Dios busca a través de su palabra, así de sencillo. Y a partir de ahí fue transformada mi vida. Y la mujer puede decir, es feliz, y la gente puede decir lo que tiene que decir de un creyente. Que somos transformados, que la palabra nos vivifica, la palabra, hermano, nos renueva, nos transforma para que hagamos la voluntad de Dios, usted y yo. O sea que Dios nos capacita, pero sin embargo, eso no significa que usted y yo decidamos hacer lo bueno siempre. Mire tantos pastores que hacen lo malo, que usan la gente, que le roban a la gente, que lo único que buscan es dinero. Es una decisión. Entonces, muy importante. No podemos, hermano, vivir la vida cristiana, la vida del Señor, sin el escudo de la fe. Cuando habla de vida cristiana se refiere a una vida, hermano, en que somos justificados, que reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Que reconocemos la palabra, que amamos la palabra, que obedecemos la palabra, que honramos la palabra. Y que vivimos una vida conforme a lo que dice la palabra. Eso es una vida cristiana. Y eso sin el escudo de la fe es imposible, porque cuando usted y yo pecamos, hacemos vana la palabra de Dios. Sencillo. Dice el apóstol Pablo, mire, en 2 de Corintios 1:24, la parte B. Dice, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué es lo que nos ayuda a mantenernos nosotros, hermano, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones? La fe en que si Dios lo dijo, es verdad. La fe en la palabra. ¿Por qué? Porque además podemos dar testimonio de las transformaciones que la palabra ha hecho de Dios. La palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra familia. Testimonios por todo el mundo. Poder. Porque por la fe en la palabra, en las promesas de Dios, en los propósitos de Dios, en el programa de Dios para nuestra vida, por esa fe estamos firmes. O si no, nos caemos, hermano. El día que yo deje creer en la palabra de Dios, hasta ahí llegué ya. Ya simplemente otra vez a fornicar y a mentir, a lo que hace todo el mundo sin Dios. Fácil. Fácil. Dice Romanos 11:20. Cuando está hablando ahí de cuando los judíos dejaron de creer en el Señor, no creyeron en el Señor. Dice que los judíos por no tener fe fueron desgajados. Eso es lo que dice la Biblia. Pero dice que nosotros por la fe fuimos injertados. Por la fe. La fe en la palabra, la fe en la profecía, la fe en los propósitos de Dios. Estamos en pie por la fe. Dice Primera de Pedro 5:9. Y esto vuelvo y lo explico. Primera de Pedro 5:9. Dice que resistamos al enemigo. El enemigo se refiere al diablo. Pero en el Nuevo Testamento, acuérdense que esto es palabra figurada. Nosotros tenemos que aprender el contexto bíblico para poder entender lo que está hablando. Aquí dice que resistamos al enemigo firmes en la fe. Al enemigo se refiere a lo que el enemigo hizo y hace. Mire las familias del mundo. No más mire. ¿Usted cree que un hombre de Dios va a hacer lo que ese señor hizo antier o tras antier? Ponerle una bomba y matar un poco de jovencitos. ¿Usted cree que un hombre de Dios va a hacer eso? ¿Usted cree que un hombre que ame a Dios, que ame a su familia, que ame a sus hermanos, va a ir y a matar a otra persona porque le están dando 1 millón o 5 o 20 millones de pesos? ¿Un hombre de Dios? Hermano, eso es lo que, entonces ahí vemos toda la obra del diablo. Pero eso lo hizo él antes de Cristo. Después de Cristo, eso estaba también en usted y en mí, pero todo eso quedó atrás. Dice que el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, un creyente se conoce por todas las cosas nuevas. Las cosas viejas quedaron atrás. El pecado, la mentira, la fornicación, el adulterio, el asesinato,
la prostitución, todo quedó atrás. Ese es el poder de la palabra de Dios. Una religión muerta, ¿qué poder va a tener? Me acuerdo cuando yo iba a la religión normal, iba allá, ni siquiera entraba, sino que me paraba afuera y a mirar las muchachas, y la muchacha a mirar los muchachos, y salíamos ya que estuve en tal lugar. ¿Qué transformación? Seguía mintiendo, seguía haciendo todo lo que hace todo el mundo, todo lo que hace todo el mundo. Necesitamos poder. La diferencia entre todas las religiones y Dios es el poder del Espíritu Santo para transformar al pecador. Ahí está. Entonces, que resistamos al diablo firmes en la fe. O sea, la operación del enemigo a través de nuestro hombre viejo, hermano, hombre viejo, no a través del diablo. El diablo ya hizo, ya nos inyectó, ahí tenemos el ADN, todo ser humano, pastor y el que sea, todo predicador en la tierra tiene el ADN del enemigo inyectado. Y ese es el que forma al hombre viejo. Pero el hombre nuevo tiene el ADN de Cristo. El ADN de la luz, la verdad que nos transforma, que nos vivifica. Hermano. Entonces, Dios solo puede ser escudo de los que confían en Él, nada más. Proverbios, ya lo leímos la semana pasada, Proverbios 35, la parte B. Dios es escudo a los que en Él esperan. O sea, en Él esperan significa que en Él creen, que tienen fe en el Señor. Dios solo es escudo. Entonces, muy importante, porque cuando Pablo habla del escudo de la fe, se está refiriendo verdaderamente a Dios, porque la palabra es Él. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el escudo de la fe es el mismo Dios. Aquí dice, Dios es escudo a los que en Él esperan. Esperan en su palabra y la palabra es Él. Entonces, cuando nosotros no le creemos a la palabra, no le creemos a Dios, hacemos vana la palabra, pisoteamos la voz que salió de Dios. Dice que toda palabra viene de Dios. Entonces, muy importante, dice el salmista en el Salmo 115, vayamos allá porque esto es muy importante que lo entendamos. Salmo 115 del 9 al 11. Hermano, en estas 25 enseñanzas el Señor nos ha entregado un armamento, una capacitación, hermano, para que usted las esté escuchando, anotando, apropiando la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmo 115, 9 al 11. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces el escudo es Dios. El escudo que yo necesitamos es Dios mismo. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos defiende. Es que importante entender la palabra, los que teméis al Señor. O sea, una persona que teme al Señor es una persona que Dios lo capacita. Ojo, que esto no tiene que ver con cambiar nada. Es una capacidad sobrenatural que nos da Dios a usted y a mí, al que le cree. Dice la Biblia que para el que cree todo es posible. Y el Señor dice que Él vino por lo que no es, por lo menospreciado, por lo sucio, por todo lo malo. El que se cree que es muy malo, dice Dios que vino por Él, para exaltarlo, para bendecirlo, para proveerlo, para defenderlo. Así que, hermanos, dice que Él no vino por buenos, sino por los malos. Qué bueno que vino por nosotros, gloria a Dios. Ay, Dios mío, si éramos malos. Pero ese es el poder del Evangelio, es el poder de la palabra, hermanos. Entonces, aquí en estos versos vemos con absoluta certeza y seguridad la relación tan clara entre el Señor siendo un escudo y la fe. El escudo, nuestro escudo, la fe, que es escudo, es el Señor, es Dios mismo. Y sin esa fe, sin ese escudo, sin el Señor, hermano, ¿qué batalla vamos a pelear todos los días, hermano? ¿Qué batallas? Cristianos dando mal testimonio por toda parte, hermano. ¿Por qué? Porque no hay fe.
¿Por qué? Porque, ¿cómo sabemos que no hay fe? No, yo sí creo en Dios. No, invalidan la palabra de Dios. Invalida la palabra de Dios. Fe es confiar en el carácter y excelencia de Dios. Así de sencillo. Fe no es cualquier cosa, es confiar en el carácter de Dios. ¿A qué se refiere en el carácter de Dios? Se refiere al lo que Dios dice que es Él. El carácter de Dios. Eso es fe. Una, su omnipresencia. Confiar. Hermano, si nosotros somos creyentes, hijos de Dios, debemos confiar, hermanos, en que Dios está presente, que en medio de esa televisión o de ese celular usted tiene que tener la seguridad, hermano y hermana, y yo, de que Dios está presente, de que Dios está ahí, de que Dios además no solamente presente, omnisciente, sabe los pensamientos de su corazón y los míos. Aún no estaba la palabra en mi boca y aquí, Señor, ya tú lo sabes todo. Entonces, mire lo importante cuando cogemos un celular y cuando creemos que tenemos fe y que estamos honrando al Señor y estamos esperando que el Señor pelee nuestras batallas y estamos esperando bendición de Dios para nosotros y nuestra familia. No va a haber nada. Ah, pues que nadie me ve. Es que mi esposa no me ve que estoy aquí conversando con otra chica. No me ve. Dios te está viendo. Por eso no hay progreso, por eso no hay bendición, por eso lo que sigue es destrucción en tu hogar. Sencillo. Sencillo. Es que esto no es cambiar de religión, hermano. La religión es lo peor, es la peor basura que existe, según Carlos Marx y según mi persona también. Lo peor. Dios no nos llamó a una religión vana, a estar adorando cosas vanas. Imagina yo postrado ante un pedazo de yeso que lo hicieron por allí. Y va usted el lunes y no abrieron porque están borrachos. Me acuerdo cuando mi mamá, que por ahí decían, señora, no, yo quiero el más grande de todos. Ok, no hay problema, siga sumando. ¿Quiere el niño aquí o lo quiere aquí? Aquí. ¿Qué quiere que le ponga al niño? Póngamele todo. Pues siga sumando, eso es billete. Y enseguida nosotros arrodillados ante un pedazo de yeso, que uno le hace así y se quiebra. Y ya, ¿quién lo levanta? Es que el Señor caído, hermano, ¿cuál Señor caído? Si Él resucitó, si por eso transformó nuestras vidas, nuestros hogares. ¿Usted quiere que Dios transforme a su esposo? Pues créale a Dios. No a Dios, no a una religión. No a una religión cristiana, a Dios a través de su palabra. Hermano, ¿cómo fue transformada nuestras vidas? Con Dios y su palabra, no con ninguna religión cristiana. Dios y su palabra. ¿Pero por qué Cristo? Porque Él es Cristo. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre la religión en que nos levantamos nosotros y la verdad de Dios? La única es que esa Biblia católica, que es la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios, nosotros la abrimos y la comemos a diario. Y esa palabra nos transforma, nos vivifica, nos renueva. Hermano, saca la chatarra y comienza a hacernos personas nuevas. ¿Quieres ver a tus hijos transformados? El escudo de la fe. Unidos con el Señor. Entonces, fe es confiar en el carácter y las excelencias de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, que Dios todo lo sabe. A la mujer yo me la puedo burlar, le puedo hacer esconder lo que quiera. Dios no. Y además, dice que Dios es omnipotente. Todo lo puede. Lo que tú no puedes, mujer, con tu belleza o con tus hijos o con tu hogar, Dios lo puede hacer en ese pedazo de carne, así como lo hizo en mí y lo ha hecho en millones. Dios, no una religión muerta. En eso nos levantaron a nosotros, en eso creímos, pero gloria a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad, que es la Biblia, que es Cristo, os hará libres. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Dijo Cristo. Entonces, qué importante. Dijo David en el Salmo 144:2, mire qué hermoso. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía. Mire qué hermoso que usted y yo le digamos al Señor eso. En vez de estar cantando rancheras y tomándose ahí esperando a ver si el esposo vuelve. Decirle, Señor, tú eres todo, Dios mío, lo que yo no puedo, tú lo puedes, Señor. Ten misericordia de mi esposo, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi hogar. Señor, glorifícate, Señor, glorifica tu palabra, Señor. Señor, ensancha mi corazón y correré a obedecer tu palabra. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra.
Bueno, misericordia mía y castillo mío, le cantaba al Señor. Fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío, mire. ¿Quién es el escudo? Dios. ¿En quién he confiado? Fe. Fe, escudo. Fe, escudo. Dios. Entonces, el escudo de la fe, creerle a Dios, no tanto creer en Dios, no creerle a Dios. Es el único medio para disfrutar de las bendiciones de Dios. No hay otro. La fe. Ojo, no una religión, fe en la palabra. ¿Por qué? Porque el perdón, la sabiduría, la justificación, santificación, la redención y el poder para vivir a Cristo están todos en la fe, creerle a Dios. Dice que Cristo es nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra redención y justificación. Cristo lo es todo, no una religión. Entonces, es muy importante que entendamos algo de la dimensión de lo que Pablo vio al comparar un escudo romano, porque él estaba en la cárcel y él veía a los romanos. Él mismo era romano también, era judío, pero tenía la ciudadanía romana. El Espíritu Santo lleva a Pablo a mirar al soldado romano, y del soldado romano es que él saca, el Espíritu Santo lo llena para que él saque la armadura de Dios. Y entonces Pablo compara ese escudo con la fe que nosotros debemos tener. Y es importante que entendamos, hermanos, que en el reino de Dios no hay ejércitos de uno. Esas películas de Rambo, uno solo, no necesitan un ejército, sino uno solo. Eso no existe en el Evangelio. En el Evangelio somos un cuerpo hecho de muchos miembros y nos necesitamos los unos a los otros. Así que cuando hay necesidad, qué bueno llamar a un hermano, una hermana espiritual, hermanita, acompáñenme en oración, ore por mí en esto, hermano, para poder enfrentar. Y eso fue lo que vio Pablo. Eso fue lo que el Señor le permitió ver a Pablo, hermanos. Porque la idea de Efesios 6, en la armadura de Dios, los romanos tenían dos escudos, uno pequeño para cuando era la lucha cuerpo a cuerpo, que cogían con la espada, pero había uno grande que era para la lucha en equipo, y a eso se refiere el armamento de Dios. Lucha en equipo, como un cuerpo, como un reino, no como gente individual, hermano, que toco y me voy, termino y me voy. No, hermano, en unión, en unidad, compartir, preguntar qué necesidad, cómo le puedo ayudar. Hermano, un equipo, eso es lo que es. Nos necesitamos los unos a los otros, y no, esto no va a funcionar, hermanos. No va a funcionar. No, que sepan mis problemas. Por eso hay que llamar hermanos maduros en la fe. Maduros, o hermanas maduras, que guarden como si fuera para Dios. Mire lo que dice Romanos 1:11. Y yo se lo voy a leer en una versión para que lo entendamos mejor. En la Pueblo de Dios para todos, me parece que se entiende mejor. Romanos 1:11. Termina diciendo Pablo, dice, quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. Y dice en el verso 12, mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Vamos a ver una imagen. Una imagen. Para que entendamos lo que Pablo vio y proyectó. ¿Ya está la imagen o no? Sí, la 1, ok. Entonces, lo que Pablo está diciendo, mire, ellos eran atacados cuando iban. El ejército romano fue el ejército más grande del mundo siempre. Y cuando el ejército romano fue destruido, fue por las divisiones que habían en el reino. No tanto por la estructura que tenían, porque con esa armadura, con eso que ellos tenían, hermano, donde iban, barrían. Entonces, y no solamente que barrían, sino que triunfaban y conquistaban y ensancharon el reino grandemente. Muchas provincias. Entonces, ¿qué está hablando Pablo de eso? Está proyectando eso. El escudo romano tenía unas características. Era medio curvado y cuando estaban, digamos, cerca a sus enemigos,
a tiro de flecha, ellos le mandaban la flecha, entonces ellos formaban como una barrera en la que las flechas pegaban y no hacían absolutamente nada, y ellos seguían avanzando hasta que lograban no solamente protegerse, sino conquistar. Entonces, todo esto, juntos a eso habla Romanos. Y dice Filipenses 1:27, la parte A. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, hermano. Si queremos victorias, debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, no de una religión, del Evangelio. 27b, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. O sea, esto de un mismo espíritu tiene que haber, no tiene que andar de que tengan todos el mismo pensar, sino que se refiere a lo mismo que les dijo Dios, que Dios estaba buscando adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. En un mismo espíritu. Por ejemplo, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Enoc dio testimonio, la Biblia da testimonio de que él agradó a Dios. Ese es un hombre que andaba en el Espíritu, andaba para hacer la voluntad de Dios. Noé, por ejemplo, lo que Dios dice de Noé. Noé era un hombre que vivía para agradar a Dios. Job, mire la cantidad de dardos que el enemigo directamente, allí fue el diablo en persona, directamente, como quiso acabar con Job, dardos por toda parte. Y dice la Biblia que Job era un siervo recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando habla de en un mismo espíritu, habla de esa comunión con Dios. Porque cuando veamos la séptima arma, que es orar en el espíritu, vamos a ver que eso no tiene que ver nada con orar con 7 palabritas que se aprendió usted y la repite y la repite y la repite. Tiene que ver, orar en el espíritu no tiene que ver con ninguna lengua, tiene que ver con un estado de la persona transformada, vivificada, renovada, regenerada, santificada, en comunión con Dios. O sea, no tiene que ver con repetir una palabra varias veces o varias palabras y seguir repitiendo las mismas palabras. Si todos los lenguajes, hermano, tienen sentido, todos. Pero uno ir a orar en el espíritu no tiene que ver con eso. Entonces eso lo vamos a entender en la séptima arma. Hermanos, la gente que ora en lenguas está bien, pero no tiene que ver nada con orar en el espíritu, nada. Entonces, porque Pablo les dice aquí que estéis firmes en un mismo espíritu, habla de una comunión con Dios, habla de una obediencia a Dios, habla de una rectitud delante de Dios. A eso se refiere. Combatiendo unánimes, mire, unánimes, como uno solo, no un Rambo. Por eso no, hermano, el poder de la iglesia está en que oremos juntos, hermano. Está en que en nuestras situaciones podamos resistir juntos, así a veces no estemos juntos. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, qué importante. En la segunda imagen vemos, eso se llamaba como un orden en tortuga por la forma, y con esa forma siempre conquistabas. En el lado izquierdo vemos cómo ellos no solamente se defendían, sino que conquistaban. Es muy importante de lo que Pablo proyectó a través de ese escudo, no solamente como uno, sino como un reino, como un ejército. Y eso es lo mismo que el Señor le dijo ahí en Josué 1:7. Miren, Josué 1:7, ¿qué le dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer fe en la palabra, fe en la palabra, conforme a toda la palabra que mi siervo Moisés te mandó. Así fue como se pudieron derribar murallas, conquistar reinos. Entonces, no te apartes de la palabra ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, hermano, vemos el poder del escudo en no invalidar la palabra de Dios, hacer nuestra la palabra de Dios, no tener un libro de religión en la casa empolvado, mientras que usted se arregla todos los días muy bonito, muy bonita, y la Biblia abierta en una hoja, aguantando polvo todos los días. No, Dios quiere esa palabra en nuestra. Esa es la única diferencia entre la religión y el reino de Dios, que nosotros nos comemos la palabra, estudiamos la palabra, meditamos en la palabra, obedecemos la palabra. Entonces, qué importante, hermanos. Ya terminando, ¿cuál es el alimento, hermano? ¿Cuál es el alimento de la fe? ¿Cuál es el alimento de la fe? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La fe viene por oír, y el oír la palabra. O sea, que el alimento de la fe es la palabra. Entonces, si uno, ¿cómo quiere usted tener fe para que Dios restaure su vida, restaure su hogar, restaure sus hijos, restaure su salud? ¿Cómo? O, en fin, ¿cómo? Si no entra la palabra de Dios. Mire que aquí nosotros no venimos a nada sino a estudiar la palabra de Dios. Eso es todo. Hay gente que la rechaza. Dice que la palabra es la que nos va a juzgar. La palabra. Entonces, Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Por fe. ¿Por fe qué? En la palabra que escucha. Nada nos ganamos nosotros con venir a escuchar la palabra y enseguida salir y no meditar en la palabra. Y Señor, lo que hablaste, a lo mejor las cosas que mencionaste, de pronto yo tengo estos problemas, tengo esta necesidad, Señor, a lo mejor quieres hacer algo en mi vida. Muy importante pensar, Señor, no entiendo mucho, no sé nada. Así como aquel varón, dice que entraron dos a orar en el templo y uno le decía: Señor, yo me las sé todas, me sé la Biblia de la A a la Z, ayuno, oro, hago todo ese tipo de cosas, no salgo de la iglesia. Y viene otro y le dice: Señor, yo no hago nada de eso, Señor, solamente te pido que de mí tengas misericordia. Y dice que tuvo misericordia y salvó al humilde y no al religioso orgulloso. Entonces, eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermano. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. La falta de fe invalida, hermano, las promesas de Dios y sus propósitos. Nosotros nos reunimos porque somos gente diferente a los demás. Nos reunimos para que la palabra nos hable, para que esa fe venga y para que esa fe sea un escudo, no solamente un escudo de defensa, sino un escudo de conquista, hermano, de la mano del Señor. Por eso dice el Señor: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por tu bendita palabra. Señor, pensamos de que no íbamos a llegar al fin